Saludos a todos y nuevamente, gracias por estar aquí conversando con Eileen Cardet, nuevamente de invitada de hoy, Francisca Fuensalida. Francisca, un abrazo fuerte para ti y muchas bendiciones para todos en este nuevo año 2025 que ha empezado bastante intenso. Gracias, Eileen. Sí, aquí estamos una vez más. Estábamos pensando cuántas veces había venido. 3 veces, esta sería mi tercera visita y en realidad es una entrevista importante por todo lo que está pasando con los drones que hemos visto, que pasaron hace muy poquito en New Jersey. Entonces, ahí a mí me da un poco de pensar, digamos, de ver qué es lo que realmente está sucediendo con esos drones. O sea, ¿son drones? ¿Hay algo más? ¿Qué es lo Estados que Unidos, realmente está detrás? sí, no solamente en Nueva Jersey, se han visto hasta en Miami, la Florida, Massachusetts, en Texas, o sea, Arizona también, California. Es interesante porque hay como que dos tipos, ¿no? Unos que son como unas orbes de luz y hay otros que son como más drones, ¿no? ¿Cuál es tu perspectiva de todo esto? Mira, yo he tenido dos contactos con fenómenos que yo llamo ovnis. O sea, es la explicación que tengo y además esos contactos fueron, uno fue programado en el fondo. Entonces, ahí les voy a ir contando un poco, pero en realidad, lo que estoy ahora muy interesada también es saber es qué son estos mismos drones y al respecto hay una de las teorías que yo en realidad no comparto mucho, pero es bueno decirla, que es la teoría de Bluebeam, que es una teoría de conspiración que fue ideada o pensada por un canadiense, que te digo al tiro el nombre, Serge Monast, para no equivocarme, en 1994. Y esta teoría prendió así, pero como fuego, porque hablaba Monast de que iba a llegar un minuto en que el gobierno mismo, el gobierno norteamericano, bueno, más bien la NASA y gobiernos, iban a hacer una especie de encubrimiento holográfico, es decir, una especie como de, sí, una especie de, no, no son juegos, pero iban a montar como una campaña holográfica de drones, bueno, más bien lo llamaba más que drones mismos, una de las cosas que él planteaba es que iban a utilizar estos hologramas para dar a conocer figuras religiosas. Entonces, esto, de acuerdo a, un poco se agarraban de la Segunda Venida y todo lo que está escrito en la Biblia. Entonces, usaban esto para proyectar estos hologramas y hacer que la gente, en el fondo, primero entrara un poco en shock y después en pánico porque el resto de los hologramas iban a hacer una invasión extraterrestre. Entonces iban a aprovechar esto para poder controlar a la gente y hacer un gobierno único. Claro, Bueno, esta es la teoría de un Monast, solo gobierno a claro, nivel mundial en donde el poder, el Estado claro. tenga todo el poder del mundo y la población esté totalmente controlada. Sometida. Exactamente, una sola religión, un solo gobierno, porque se supone que no estaríamos defendiendo frente a un grupo extraterrestre. Ujú, ujú. Yo no pienso esto, no estoy de acuerdo con el Blue Beam en realidad porque yo he tenido otra experiencia con seres interdimensionales y extraterrestres y a mi juicio, digamos, eh, hay una corriente o hay un grupo de extraterrestres que son positivos, son de sociedades altamente evolucionadas y con la tecnología que tienen, si ellos vienen a vernos a nosotros y nosotros no podemos salir de este planeta o salimos solamente a la Luna, claramente con la tecnología que ellos tienen nos podrían haber aniquilado hace mucho rato, en el fondo. O sea, no hay si uno realmente está pensando que estos seres son dañinos o se quieren apoderar del planeta, esto ya lo habrían hecho. O sea, por qué no lo han hecho? Entonces, ahí el por qué no lo han hecho, hay teorías que dicen que efectivamente porque son seres evolucionados, porque son nuestros hermanos mayores, como se han presentado, y nosotros seríamos, o como a mí me han enseñado, el último planeta de las Pléyades. O sea, pertenecemos a esa constelación
y nosotros seríamos el planeta que está como en la base, porque las Pléyades es un sistema que orbita en espiral ascendente, y nosotros seríamos ese octavo planeta, por eso somos los hermanos menores. Entonces, cuando uno piensa así, digamos, en que hay seres por lo menos positivos, extraterrestres, ya el pánico de una invasión no es tal. O sea, al revés, uno lo esperaría más con los brazos abiertos. Ahora, por otra parte, siempre han dicho que esto sería lo mismo que pasó con los conquistadores y los indígenas. ¿Te acuerdas que arrasaron los conquistadores españoles, pero con todo el continente? Bueno, pero aquí vamos de nuevo. ¿Por qué no lo han hecho antes? Si eso fuese así, ¿por qué no ha habido un contacto masivo antes y por qué no han arrasado con nosotros antes? Entonces, tienen que haber razones por las que están detrás de eso. Esa es para mí como lo que yo realmente pienso acerca de eso. Francisco, Y eh, cuéntame de ese contacto que has tenido con estos seres de otras dimensiones o planetas. sí, mira, cuando todo esto partió, que fue todo este como esta comunicación con el más allá, pongamos, porque esa fue la primera etapa, digamos. Yo no me comuniqué con otros seres, sino que primero todo partió con una comunicación con esta chica, productora, amiga, que yo la ayudé y que vino de vuelta con un mensaje y a través de sesiones de mediunidad yo me pude comunicar con ella, pero también con este maestro de la metafísica que te decía yo, solo con el único propósito de aprender. Ese era todo mi propósito de aprender la creación de la realidad, las leyes universales. En el Estamos fondo eran clases, hablando de Neville Goddard. exactamente. Y ahí vamos perfecto con eso, hasta que de repente en una de estas sesiones, este maestro me dice que yo iba a recibir un regalo. Eh, y no me dijo nada, porque siempre son muy misteriosos y todo, ¿ya? Y muy poco tiempo después yo empecé a canalizar. Yo no sabía lo que era canalizar, o sea, partiendo por eso. O sea, yo sentí una voz como telepática en mi cabeza que me decía que pues yo le pregunté si eran ángeles, porque como estaba tan confundida y nunca había pasado por esto, y la respuesta fue para todo lo que ustedes saben y conocen, Estamos teniendo un poquito de problemas con sí el wifi. seríamos unos ángeles. Pero no me dijeron somos ángeles, me dijeron sí. Ahí sí. Sí, no, pero te has como frisado, te has paralizado un par de veces, pero bueno, sigamos. Ah, mira. Lo repito entonces, que el primer contacto mental telepático que tuve, que incluso uno lo habla ahora y dice esto es desquiciado, pero eso fue, así pasó, tal cual. Y de así, de la noche a la mañana, y yo nunca me había entrenado en esto ni nada. O sea, yo, ¿sabes por qué sí no entré en pánico, Elin? Porque mi mente como es racional y yo escribo mucho, yo escribo, o sea, me ganaba la vida en eso, digamos, hasta hace poco, yo sabía cuál era mi proceso de creación. Entonces yo sentía las voces de los personajes y sentía mi propia voz como mis pensamientos, entonces podía diferenciar eso. Entonces, cuando parte esto, yo dije, no estoy escribiendo nada y esta no es mi voz. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Porque por último, cuando uno empieza a escribir, a veces uno empieza a sentir a los personajes, o por lo menos a mí me pasa, que A mí como que también. empiezo Sí, sí. a vivir en ese mundo, ¿no es cierto? Sí. Claro, uno empieza a estar en ese mundo y como que fuera real en el fondo. Bueno, pero como aquí no estaba escribiendo nada, y además no era mi propia voz, sino que era una voz masculina, además fue impositiva al principio, no sé si impositiva, pero dijo que no interfiriera. A mí jamás se me va a olvidar esa palabra, así como escucha y no interfieras. Porque eso fue lo primero que me dijeron. Y de ahí, como yo paso también, otra cosa que a mí me fue como, no sé si positivo, pero permitió esto, más bien, lo permitió, fue que yo paso mucho tiempo sola. Porque como tengo que escribir o tengo que hacer las cosas que hago, no estoy en una oficina, sino que estoy más bien en mi casa y generalmente en un escritorio pequeñito,
más bien sola. Entonces, si tú tienes una persona que está de las 24 horas, 8 más bien creando con su mente o haciendo cosas sola, tienes esos espacios para que un ser pueda comunicarse contigo, porque no estás tú todo el rato como en el exterior, ¿no es cierto? Como cuidando a personas o, no sé, trabajando con otras, porque ahí tu mente no para, estás todo el rato en, como en esa Absorbiendo vorágine, todo lo pero que en está cambio pasando yo, alrededor, claro. Ujú. claro, pero en cambio yo había, generalmente era más bien de pensamiento, contemplativa, haciendo cosas muy mentales o creativas, pero con esa como tranquilidad, pongámoslo así, ¿me entiendes? Y yo creo que eso también influyó mucho en que por una parte pasaba mucho tiempo sola y por la otra podía reconocer cuando era o no mi propia mente, porque yo estoy acostumbrada a crear. Entonces, bueno, ahí pasa, que esto se cuela, por decirlo. Así, está. Y después, en vez de darme miedo, como soy curiosa, parte esta relación con estos seres que después se presentan con nombre, porque yo no necesitaba saber si esto era real o no era real, y se presentan con nombres, con 5 nombres. Miguel, Ociel, Samuel, Ratziel y Amanda. Lo de Amanda me sonó medio raro, pero bueno, así ese fue el nombre que me dieron. Y yo ahí dije, ah, obviamente que son ángeles, claramente que son ángeles porque todos terminan en él. Pero bueno, después de esas como introducciones, me hablan del ciclo de 26.000 años. Y yo era la primera vez que escuchaba una cosa así. Lo mismo, ¿qué es esto? ¿Por qué un ciclo? Y otra cosa que me dicen que también cuando yo no sabía nada de esto y me quedé muy como choqueada por la información, fue que yo quería irme en un momento de Chile, salir de este país por cosas que estaban pasando, políticas, y dije, me voy a ir a Los Ángeles porque yo viví en Los Ángeles 5 años cuando estudiaba cine. Así que dije, encuentro que este es el mejor escenario, me voy a ir para allá. Y este colectivo de seres dijeron, no, no creemos que sea una buena idea. Y yo, pero ¿por qué? ¿Por qué Estados Unidos, o sea, porque Los Ángeles va a desaparecerme? Ya, ok, dije yo, espérense, pero yo voy y vuelvo. Y me dijeron, no, no, no va a ser así. Van a estar los caminos cortados, esto no va a ser posible, me dijeron. Y por último, nosotros consideramos que tu país es el país que tú elegiste, así que debieras quedarte acá. Bueno, después, como te digo, yo estas cosas como que las creía, pero no las creía tanto, porque como no sabía nada de este tema, pero poco a poco empecé a ir investigando si esto de los 25.000, 26.000 años, qué es lo que era. También por otra parte, yo le dije, bueno, buscando información, le dije, pero entonces, si estamos viviendo estos tiempos, ¿esto es parecido al diluvio? Y me dijeron, sí, es parecido al diluvio. Entonces yo le dije, hay que construir, yo súper naif, así como, entonces hay que construir un bote. Y me decían, los botes los tenemos nosotros, me dijeron. Ya, yo dije, ¿cómo? Sí, las naves espaciales. Y ahí yo quedaba, porque tampoco eran tan largas las conversaciones, yo todo lo escribía, tengo como, no sé, 200 páginas escritas, pero no eran muy largas. O sea, no era que era una comunicación así de una hora, no, eran minutos, digamos, donde eran preguntas, respuestas, siempre. Eh, y después ya como más, como que cuando fue empezando a pasar el tiempo y ya había como más confianza, por decirlo, ya ahí ellos encontraron que yo tenía que esto darlo a conocer, que lo tenía que dar a conocer en un libro o en clases o como fuera, pero que ya tenía que irme preparando para esto. Yo dije, mientras no me salga una teleserie o ya hagámoslo. Entonces, yo en ese momento tampoco sabía que esto era en realidad el cambio que iba a tener tan grande. Pero no, no me dijeron nada, no me dijeron, déjalo, pero a medida que fue pasando el tiempo, ya me dijeron que ya no iba a haber vuelta atrás, o sea, como que esto iba a empezar a ocurrir y yo iba a cambiar en ese sentido y que yo lo había elegido, o sea, que yo era parte de ellos, que era parte como de ese grupo y que había venido acá a hacer esto y que este era el momento para activarlo, que este fue el momento. ¿Para cuándo?
¿Para cuándo es que se espera este tipo de cambios geológicos? Y para las personas que no han visto las primeras dos entrevistas, busquen la... Mira, yo ya no sé, porque a pesar de que a mí me entregaron, claro, a pesar de que a mí me entregaron una fecha al principio y siempre me dijeron que el 2025 era un año crucial, no me dijeron el 25 pasa todo, pero me dijeron el 25 es un año muy importante, el 2025. Pero yo, ahora que ya entiendo más esto, también entendí que mucho dependía de nosotros, de la cantidad de almas que fueran despertando, de la cantidad de almas que estuvieran más tranquilas. Pero, como te digo, yo no podría asegurar en ningún caso cuándo va a ser. Sé que este 2025 va a ser un año especial Ay, Francisca, de mucho despertar y aquí la balanza se puede, o sea, sí, perdóname, repíteme eso porque te frizaste de nuevo, porfa. Y perdonen a los que están viendo la entrevista. no, no, que como te digo, yo fechas no puedo dar, ya entendí que esto es inmanejable, pero sí me parece que el 2025 es un año bisagra donde muchas almas van a despertar. Y dependiendo de ese despertar, de esa cantidad de almas que este año, sobre todo este año, vayan a despertar, yo creo que ahí va a haber, yo creo que van a tomar una decisión de allá arriba y tal vez esto sea mucho más suave, tal vez las señales vengan después, como te digo, no sé. Eso yo no lo podría asegurar realmente con fechas. Sé que este año es muy importante. ¿Y crees que algo tenga que ver con los avistamientos que se están viendo en Estados Unidos y otras partes del mundo también? Sí, de todas maneras yo creo que tiene que ver y vamos a ver quizás otras cosas en los cielos. Ahora, mucha gente puede decir, ah, bueno, es que esto realmente es solo un holograma, pero hemos tenido muchas pruebas de que efectivamente hay platillos, hay naves en el fondo y mucha gente las ha visto, muchas. Bueno, tú tienes Entonces, dos fotografías de... sí, yo tengo dos fotos que se las voy a mostrar y les voy a contar cómo ocurrió esto. Ya, esta primera es una nave envuelta en una nube, digamos. Esta fue tomada en el lago Colbún. El lago Colbún es una ruta de grandes avistamientos. Está cerca de Vilche y Vilche es un sector que tiene una especie como de cancha de aterrizaje de piedras planas donde termina la ruta del Inca. Ahí termina la ruta del Inca. Pero muchas personas dicen, no, esto fue una cancha de aterrizaje. Yo creo en realidad que fue más bien las piedras que vi de la ruta del Inca, pero ¿por qué terminan como en una cancha plana, como de aterrizaje? Eso Llama la atención definitivamente. no lo sé. Pero bueno, desde que partieron estas comunicaciones, yo sí, yo he ido hace 30 años a ese mismo lago. Jamás había visto nada. Y cuando parten estas comunicaciones, yo sin decirle a nadie, por supuesto, porque al principio todavía no sabían ni qué es lo que era, ni nada, eh, empiezan a ver estas como manifestaciones y empiezan a ver truenos raros, como de sonidos medios metálicos, como cosas raras en el fondo, cosas que yo no había visto antes. En la noche luces que se mueven, em, cosas, como te digo, extrañas. Y eran parte de las manifestaciones para que yo creyera un poco. O sea, para que en el fondo dijera, ah, sí, esto es verdad. Esto es verdad, no estoy loca. Realmente estoy comunicándome con seres de otra dimensión que no entiendo cómo pasa, no entiendo por qué me pasa a mí. La verdad no lo entendía nada, pero las comunicaciones tienen una lógica, si uno las lee de corrido, no es que estemos hablando de una cosa y después se saltan a otra, el tono es más o menos parecido, o sea, son comunicaciones que tienen como un hilo conductor, y el Ujú. hilo conductor es, están en un ciclo especial, están pasando cosas, y es necesario que la gente se dé cuenta, despierte y prepare sus almas. Básicamente ese era el mensaje. O sea, para eso yo estaba acá. Ese era como...
Y yo, ahí Lynn, que lo que hacía era escribir teleserie, y yo decía, ok, yo esto lo hago mientras me salga una teleserie, pero si no, yo me voy, decía yo. Bueno, pero ahí pasa otra Una cosa. serie de Netflix, Francisca, ¿no? Sí, vamos a hacer una, sí, esto podría dar para una serie de Netflix, porque realmente es extraño, y al principio me costó mucho, mucho como aceptar que realmente fuera cierto. Sí, así que ya. ¿Tienes Y la otra, mm, dime, sí, y la otra es esta otra de acá, que esta, bueno, el lago Colbún, como te digo, conocidísimo por estas cosas en Vilches y todo. Yo, esta es primera experiencia que tenía en 30 años, ya. Y esta otra, aquí esto fue mucho más, oh, wow. sí, mucho, esta fue una petición. Yo estaba en Capilla del Monte, que fui el año pasado en septiembre. Realmente no supe bien por qué tenía que tener esa urgencia de ir. Yo no conocía a la gente, no conocía a las personas con las que iba a estar, y como que sentí una urgencia de que tenía que ir, de que tenía que ir, y realmente me arriesgué porque no conocía a las personas, no sabía bien de qué se trataba, y partí en septiembre. Y fui a donde una persona que me había ayudado mucho, que me había contactado a mí, que me había como se había puesto de contacto conmigo, que me había dado una cifra, unos códigos y unos años, y que me dijo que tenía que darme. Ya dije yo, bueno, y después de eso seguimos en contacto y en un minuto, como te digo, siento esta urgencia, pero así tengo que ir, Increíble, ¿no? tengo que ir, y voy a Capillar. Y ahí, bueno, ahí estoy con este grupo de gente y estoy como en meditación y todo eso. Y yo digo, a ver, si no estoy tan loca y esto realmente me está pasando y todo esto es verdad, yo quiero una prueba. Todo esto mental, ¿ah? Así como yo quiero una prueba, lo tiré al viento. Porque en realidad necesito saber si esto, eso no es. Y lo digo en la noche y eran las 10:30 de la noche. Entonces la respuesta fue, ok, a las 11 de la noche vamos a aparecer. Y te vas a creer, Aileen, que lo primero que pienso es que digo, qué excelente que no voy a tener que madrugar porque yo soy mala para... Ese fue mi pensamiento, no fue, oh, qué maravilla, fue como, qué alivio que voy a tener que madrugar porque soy mala para madrugar. Esa fue, imagínate el pensamiento terrenal. Entonces dije, ya, ok, me preparo y a las 11 salgo de la cabaña donde estaba y parte un fuego como de pirotecnia, más o menos, no digo pirotecnia porque eran unos rayos, unas cosas así, como a unos metros más allá. Y yo digo, ¿será o no serán? ¿Serán? Pero bueno, no había nada. Empiezan estos rayos, como digo, y de repente empiezan rayos como mucho más fuertes, así como grandes movimientos, y ahí como que hasta me da un poco susto. Y bueno, y de repente se paran esos rayos, o sea, como que pa, y paró. Ya yo dije, tienen que ser, porque fue a las 11 en punto, Claro, claro. y ok. Y al día siguiente yo hablo con la persona que estaba alojando, o sea, que estaba a cargo de todo eso, de un centro, y me dice, uy, ¿me vas a creer lo que pasó anoche? Me acaban de mandar esta foto, por esta foto, una vecina que dice que había un ovni arriba de su casa y que se llama la Nueva Jerusalén. Y yo quedo mirando y le digo, ¿a qué hora sacaron esto? Me dijo que fue entre 10:30 y 11. Y yo dije, las 11, porque él no sabía y no se acordaba mucho, pero era ese rango horario, no era a las 4 de la mañana, a las 12, no, era justo en el rango horario que te dije, que en realidad era a las 11, pero la señora le había dicho ¿Y por qué se llama la Nueva Jerusalén? a él, Porque entre 10:30 y 11. en Y yo una dije, entrevista son ellos. perdón, en la entrevista que yo le hice a Millo Fiel, que la pueden buscar también, él habla que una nave gigantesca nodriza Ujú. que se llama la Nueva Jerusalén. Por qué crees ese nombre? Cuéntame para ti, ¿qué significa Sí, eso? no tengo tanta información como quizás como otras personas, sí sé que
es una nave que está ahí dispuesta, parece que como en Capilla del Monte, porque a mí no me había tocado escuchar ese nombre antes, ni me ha escuchado, ni lo he escuchado en Chile. Parece que en Capilla del Monte sería como la nave que está a cargo de toda esta operación, pongámosle fin de los tiempos. No tengo como realmente, no sé mucho más que eso. A mí me llamó mucho la atención que haya dicho la Nueva Jerusalén, porque yo no tenía esa información. Yo dije, estos son mis amigos los que me están dando señales que yo pedí, porque yo los llamaba mi team estelar. O sea, yo ya en este punto, yo ya tenía unos 8 meses de estar en comunicación. Entonces, para mí ya era una relación como ya, yo decía que de amistad, digamos, de alguna manera. Y esta fue una de las pruebas más grandes que he tenido porque no lo saqué yo la foto, la sacaron. Y eso es mucho mejor porque la mandaron, se la mandaron no solamente a esta persona, a Sananda con el que estaba yo, sino que a muchos otros. Entonces ahí yo dije, ok, yo no solo la vi yo, sino que la vio mucho más gente. Eh, Y entonces, ¿tú los has visto físicamente o solamente escuchas no, sus voces? solamente escuchar, o sea, solamente escuchar, sí, solamente. Espero que en algún momento más adelante tal vez se pueda dar un encuentro físico. ¿Y qué otro Sí, mensaje tienes importante que quieras comunicar? espérate, voy a stop share. Ya. Bueno, ahora más que nada que creo que con esto que está pasando de los drones y de todo este miedo colectivo, porque tú sabes que en un momento entra el pánico. Entonces, el mensaje, porque yo también pasé por esto, ¿no? Cuando empezaron los mensajes a Eileen, dije, primero me estoy volviendo loca, después me van a abducir. O sea, lo primero que dije, o sea, y la respuesta fue, si te quisiéramos abducir, lo habríamos hecho hace mucho rato. O sea, no habría un entrenamiento, no habría compartir mensajes, no nos estaríamos, no, fondo, nos dijeron dando como el esfuerzo, pero eso querían decir, no estaríamos dando el esfuerzo o haciendo el esfuerzo de prepararte. Eso fue un poco, de entregarte conocimiento, de poder prepararte un poco por esto. Entonces, por eso que como mi punto de vista de estos seres que pueden estar en otros planetas y no han, o dimensiones, y si son seres de luz, es que no están para hacernos daño, por lo menos no todos. Y debe haber una regla en el universo, porque si hay seres que sí nos pueden hacer daño y no lo han hecho todavía, es porque hay una regla que está ahí deteniéndolos, ¿no? Ujú. Algo tiene que pasar para que nosotros no seamos invadidos, ya que somos una raza, una civilización bastante primitiva. Digo primitiva en el sentido, tú sabes, avance tecnológico, también moral, también moral. Somos bastante primitivos moralmente en comparación con sociedades mucho más avanzadas. Bueno, y somos una sociedad altamente desigual, que se basa todo en la competitividad. De hecho, una de las cosas como que me hizo tanto sentido porque yo después empecé a aprender, no era solamente que hoy muéstrenme si son ustedes o no son ustedes, sino que una de las cosas más bonitas que, o sea, más que no se me olvida nunca es que yo le dije, pero ¿por qué nuestra sociedad es tan desigual o tan primitiva o, me entiendes, como no avanzada? Y me dijo, bueno, Sí, porque ustedes tienen mal los principios, claro, una los sociedad muy principios. injusta para mucha gente. Ujú. Claro, ustedes tienen muy mal los principios, me dijeron, porque en la sociedad de ustedes pocos tienen mucho y muchos tienen poco. Y yo encontré que esa simpleza era realmente una de las cosas, como ahí está la sabiduría de ellos en hacer ese tipo de como comentarios muy simples, porque habían cosas que me decían no te las vamos a responder, así como no lo vas a entender, no, y yo siempre decía, ya, aquí viene el diálogo no apreciativo, ¿no? Que en el fondo te están, yo decía, mirando en menos, No, pero no no. me decían, no es mirar en menos, es que no lo vas a entender.
Entonces, claro, porque yo decía, siempre soy yo la que estoy en desventaja. Porque, ¿me entiendes? Porque soy la que está abajo, porque no soy la que tengo toda la información. Bueno, pero me decía, así es, ese es el juego, entre comillas, que se eligió, digamos, que ustedes eligieron. Las Francisca, reglas del juego son así. ¿crees que hay otras personas que también están en diferentes partes del mundo, ¿no? Recibiendo este tipo de mensajes? Bueno, yo he tenido aquí en este canal a varias. Claro, porque llegó el momento en que la gente ahora está preparada para escuchar eso. Tal vez hace 50 años no estaba preparada para que una persona le dijera, mira, yo canalizo o tengo comunicación telepática con seres. Quizás hace 20 años o 30 años no hubiese habido esta como apertura y hace 100 años habría sido quemada la hoguera. Entonces, como que, ¿me entiendes? Porque tal vez llegó el minuto, de acuerdo a las informaciones de ellos, en que es necesario este despertar masivo para subir de nivel en eso. Como, ya, van a subir un escalón más. Y esa gente que está siendo más, entre comillas, civilizada, y más abierta y con menos odio y con menos, bueno, todos los problemas que tenemos, ¿no es cierto?, en nuestra sociedad, son las que están abriendo el camino para que se avance un paso más como civilización, como raza completa, digamos, como humanos. Y eso finalmente es lo que está en juego. Es como nuestra supervivencia como raza, como especie. Interesante. Bueno, vamos a ver qué nos depara este 2025. Por lo menos aquí en Estados Unidos empezó con unos horribles ataques terroristas en Las Vegas frente al Hotel Trump y también en Nueva Orleans, horrible. Así que bueno, vamos a esperar que de alguna manera estemos bendecidos, ¿verdad? A nivel planetario y toda la humanidad. Y que haya mucho amor Así, y mucha paz, ¿verdad? Sobre, sí, 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 sí. Y acuérdate que uno también puede elegir en el mundo en que uno vive, o sea, entre comillas, ¿no? Pero con la gente que te rodea, donde pones tu interés, donde pones tu energía, donde pones tu amor, ¿no es cierto? Tú te vas haciendo un pequeño mundo también. claro, claro que sí. ¿Algún mensaje para cerrar, Francisca? Bueno, que estén atentos a los fenómenos del cielo que van a ir ocurriendo cada vez con mayor frecuencia y que eso que ocurra en el cielo a nosotros nos traiga paz y también nos traiga, sí, nuestro propio despertar. Por lo menos que la gente esté abierta a escuchar otra realidad. Bien. Una, Y bueno, parece que sí, porque muchas personas que ni siquiera creían en eso están siendo testigos, ¿no? De todo lo que está pasando. Un abrazo para ti y para todos los que han conectado en esta nueva entrega. Un placer conversar como siempre contigo. Y cualquier nuevo mensaje, por favor, me llamas y lo transmitimos por acá. sí, y cualquier cosa me escriben a inscripciones@almamística.cl. Sí, vamos a repetirlo porque de nuevo te frizaste. Ahí me dejan cualquier mensajito, yo siempre contesto. Tú estás en Chile, ¿verdad? En la Ah, capital. ok. Sí, estoy en Chile. Sí, Repíteme sí, en la capital. Ah, ya. Es inscripciones@almamística.cl. Ese es como, es con K. ah, sí. Bueno, entonces mejor entrego el otro. franfuensalidamoure@yahoo.com. Dale, yo lo pongo ahí abajo en la descripción del video. Bueno, muchísimas gracias y hasta el próximo sábado. Gracias, chao.